Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Los saluda, como siempre, los días sábados, Consuelo Napaico Alcalde. Vamos con un programa más, ahora muy importante, enfocado al tema de violencia contra la mujer. Sabemos que el 25 de noviembre es un día importante en donde recordamos esta lucha de tantas mujeres por erradicar la violencia contra la mujer y es algo que está en manos de todos, así que vamos a hablar de este importante tema. Para ello tengo como invitada especial a Gema González García. Ella es politóloga, también profesora de Ciencia Política y Administración y doctora en Estudios de Mujer de la Universidad de Granada, España. ¿Cómo estás, Gema? Bienvenida al programa. Hola, buenos días, Consuelo. Muchas gracias por invitarme. Bien, Gema, estamos recordando ya esta fecha que dentro de poco se va a dar, pero ya para iniciar con este tema de violencia contra la mujer, sabemos que hay causas importantes en este sentido, por ejemplo, la cultura machista en la que todavía estamos inmersos en muchos lugares del mundo. Es una cultura que se transmite de generación en generación porque los niños, adolescentes aprenden todo lo que observan de sus padres, imitan esas conductas y seguimos todavía en este círculo vicioso que tenemos que romper. Por otro lado, también la situación de esta falta de empoderamiento femenino en donde tenemos que enfocarnos mucho en que las niñas desde pequeñas puedan ser niñas empoderadas, con un buen nivel de autoestima para defenderse en situaciones en donde tengan que hacerse respetar. Otra de las causas podríamos hablar esta falta de darle prioridad, por ejemplo, a la salud mental, el fomentar esta cultura psicológica que siempre es muy importante, en donde vemos personalidades que pues tienden a ser más agresivos. Hemos pasado por una situación, la pandemia, la situación del COVID-19 que llevó a que se vea este impacto psicológico de una manera bastante fuerte y todavía han quedado rezagos de ellos, ¿no? Muchas personas pasaron por diferentes problemas de salud mental, ya sea ansiedad, estrés, depresión, entre otros, en donde los niveles de agresión aumentaron también. Otra de las causas podríamos hablar de esta falta de protección por parte del Estado, en donde muchas mujeres tienen el temor de acudir a, por ejemplo, presentar sus denuncias y por ese miedo dejan de hacerlo y siguen tolerando este tipo de situaciones inhumanas en donde tenemos que poner un alto a esta situación. ¿Qué nos podrías comentar, Gema, sobre esta situación de la violencia contra la mujer? Pues bueno, en primer lugar, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque creo que has dado una panorámica bastante amplia y completa sobre lo que abarca la violencia de género. A ver, aquí a mí me gusta mucho referirme al iceberg de la violencia de Amnistía Internacional. Esto Ujú. es, bueno, un recurso gráfico que presentaron estas compañeras y compañeros de esta organización en el que representan, pues, un iceberg, ¿no? Entonces, toda la parte que queda por encima del agua es la violencia que vemos, ¿no? La que es visible. Y luego todo lo que queda por debajo del nivel del agua, o sea, toda esa base del iceberg, que es más grande y más profunda de lo que alcanzamos a ver por encima del nivel del agua, representa toda esa parte invisible de la violencia de género. Entonces, em, normalmente tendemos a observar o tendemos a contemplar esa parte visible de la violencia de género que tiende a identificarse con esas expresiones más extremas, con el asesinato, con las agresiones físicas, las violaciones, abusos sexuales, insultos, gritos, en fin. Pero es que luego están todas esas cuestiones más implícitas y tal vez ahí es donde tengamos que seguir todavía trabajando mucho. Algunas de las cosas que has dicho, Consuelo, muy importante. Así por comentar de forma general, bueno, el tema de la educación creo que lo tenemos claro. Ujú. Es decir, que la educación es la base no solo para afrontar la violencia contra las mujeres, sino también otros tipos de violencia y discriminaciones, ¿no? Em, pero luego hay otros temas de los que no se habla tanto, ¿vale? Entonces, uno de los que has mencionado, el tema de la salud mental. Esto es muy importante, la salud en general, ¿no? Em,
creo que no tenemos que dejar de continuar hablando de los asesinatos, ¿no? Esas formas extremas de violencia contra las mujeres. Tenemos que seguir hablando de eso, pero también tenemos que hablar de la salud mental y de la salud en general, porque aquí hay varios conceptos. Ahora, estos últimos años se viene visibilizando más, por ejemplo, la salud de las mujeres. Es decir, cuando se investiga respecto a la salud en general de los seres humanos, qué tipo de enfermedades o a qué tipo de sujetos se investiga. Ujú. Por lo general, el conocimiento es muy androcéntrico, o sea, tenemos en cuenta a los hombres. Entonces, eso quiere decir que a las mujeres toda nuestra sintomatología, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras necesidades no se están teniendo en cuenta. Es una forma de violencia también. Y en cuanto a la salud mental, pues también hay mucho que hacer. La salud mental es la gran olvidada y que desde, ya que has mencionado el tema de la pandemia, el COVID, desde el COVID parece que hemos empezado a prestar mucha atención a esto. Pero lo estamos prestando en general, nuevamente con esa visión androcéntrica. Pero es que para abordar la violencia contra las mujeres tenemos que hablar también de la carga mental que asumimos las mujeres en cuanto a los cuidados, el llevar la casa, son cuestiones cotidianas de cuándo es el cumpleaños de mis amistades, de mis familiares, qué cosas hay que comprar para hacer la comida, qué compromisos tenemos que atender. Todo eso son cuestiones que todavía tenemos las mujeres en nuestra cabeza y que muchos hombres no se preocupan. Entonces, todas esas cuestiones son un poco esa base del iceberg, ¿vale? Son estas cuestiones de género que influyen, en último caso, también en torno a las discriminaciones que enfrentamos las mujeres. Así es. Exacto, Gemma. ¿Y qué mitos o creencias erróneas consideras que siguen obstaculizando la comprensión pública de este problema? Hay por ahí creencias que todavía siguen inmersas en la mente de muchas, incluso mujeres y hombres también, por supuesto, en donde obstaculizan esta comprensión del problema que pasamos. Bueno, yo diría, así de primera, en general, el principal mito, creencia, es entender que nuestra desigualdad viene que tiene un origen, pues, biológico. ¿Por qué? Mm, Porque eso desatiende a las cuestiones sociales y socioculturales. Creo que ese sería el principal. En parte, podríamos decir también que bueno, se ha contradebatido, se ha superado en cierto modo. em, pero bueno, también creo que aquí hay una cuestión más cultural y ahora lo estamos viendo también con esta contraola. Es decir, hemos tenido unos años de grandes avances en cuanto a igualdad y en cuanto a feminismo, y entonces ahora estamos viendo una contraola en la que, pues bueno, hay una mentalidad más conservadora y esto es una reacción hacia los avances que hemos tenido. Entonces, bueno, si veníamos de un momento en el que se entendía que las mujeres teníamos un lugar, un espacio, y ese espacio era la esfera privada, el ujú. hogar, los cuidados, toda esta esfera privada, y ahora hemos dado paso hacia adelante, a decir de, bueno, las mujeres tenemos que estar en la esfera pública. Tenemos que estar en la esfera pública para hablar de nuestros problemas, para reivindicar esa visibilización, esa igualdad. Y ahora esta contraola está volviendo a esa situación anterior. Ujú. Entonces, yo creo que es uno de los principales retos y mitos, ¿no? El entender que el espacio de las mujeres está no solo en la casa, no solo está en el espacio privado, sino también dentro de los espacios públicos que ocupamos, son esas formas de estar, ¿no? En el espacio, de estar, pero estar callada, ¿no? Ujú. Esa posición de sumisas, ¿no? Entendernos como que tenemos que estar calladas y que tenemos que ser condescendientes, ¿no? Con lo que dicen compañero hombre en determinados espacios. En fin, el entender en definitiva que no tenemos voz, ¿no? Creo que es uno de los principales mitos. Claro. Ahora, ¿de qué manera estas estructuras de poder político reproducen también la violencia de género? Porque muchas veces pasa que también las instituciones generan ello, ¿no? Entonces, hay muchas veces que mujeres quieren tener este apoyo por parte del Estado, pero más bien encuentran obstáculos en ese camino.
Claro, bueno, aquí y entrando un poco en el papel de las instituciones son muy importantes. Ujú, No, yo no creo que sean fundamentales, porque, bueno, la política, las políticas de igualdad no tienen que ver solo con lo institucional, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos una Constitución española, ¿vale? En el caso de España, que nos dice que todas las personas somos iguales, todos los españoles y españolas somos iguales. ujú, Es una cuestión de igualdad formal, luego en la práctica vemos que no es así. Entonces, las instituciones son un apoyo muy importante para favorecer la igualdad y la representatividad y la visibilidad, pero luego hay y estamos todo un conjunto de organizaciones políticas y sociales y de movimientos feministas eh, que tenemos, o sea, que nuestra actividad política va por otros lugares, porque ujú, entendemos o se entiende que las instituciones pues, no son suficientes, porque al final es esta idea central, ¿no? De las instituciones eh, establecen mecanismos de protección muy importantes también, pero muchas veces se quedan no solo en lo formal, sino que al final van un poco por detrás de los cambios de la realidad social y de los sentires. ujú, Entonces, bueno, eh, esto va por detrás. Vemos también que esas instituciones y esos sistemas de protección muchas veces, en muchos casos, fallan. De hecho, de cara a este 25 de noviembre, a nivel de Granada, ¿vale? Hablo desde Granada porque es donde yo vivo ahora. El movimiento feminista tiene reivindicaciones claras con respecto a cuándo los sistemas de protección y la institución han fallado. Y permíteme también que entre a mencionar brevemente el caso de, bueno, en Andalucía tenemos el tema del escándalo este del cáncer de mama, ¿no? De cómo ujú, 2.000 mujeres, se estima, probablemente sean más, pues no han recibido atención, el tema de los cribados. Entonces aquí vemos una cuestión clara de cómo o sea, el sistema está fallando, el sistema sanitario está fallando en prestarnos atención a una cuestión tan básica una enfermedad tan específica de las ujú. mujeres como es el cáncer de mama. Luego también el fallo en los sistemas de seguimiento de los maltratadores, el fallo en las pulseras que llevan bueno, mujeres, los maltratadores. Todo esto no son más que manifestaciones de cómo el sistema, bueno, funciona, pero hay veces que no. Entonces, Ujú, eso tiene una repercusión directa en nuestra protección, en la protección de las víctimas de violencia de género. Entonces, bueno, en definitiva, las instituciones, bien, tenemos que seguir avanzando en que nos presten esa asistencia, esa protección, eh, pero todavía falta mucho por hacer. claro, definitivamente. Y en ese sentido, ¿qué avances legislativos consideras que han sido más significativos en la lucha de la violencia contra la mujer en los últimos años? Bueno, voy a centrarme sobre todo en el caso de España. En 2004 tenemos esta ley orgánica para la protección integral de las víctimas de violencia de género. Esto, Ujú, bueno, es de decir que en ese momento, en 2004, fue una ley pionera. No solo pionera y un poco avanzadilla a nivel de España, sino también, me atrevería a decir, a nivel internacional. Luego después, bueno, tenemos otra ley orgánica en 2007 para la igualdad de mujer y hombre, que amplía un poco esa necesidad de ser iguales, no solo al ámbito del sentimental, de ser pareja, de ser pareja o no, sino pues en otros ámbitos de la política y de la representación política y social. ¿Qué pasa? Esto sucede hace ya, fíjate, estamos en 2025. ajá, En su momento fueron leyes muy importantes y pioneras, pero la sociedad avanza. Es lo que te decía antes, cierto. Consuelo. Entonces, bueno, después sí que hemos tenido otras leyes también que han considerado a las personas, bueno, a los niños y niñas, Ujú, hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Eso también han sido avances legislativos muy importantes, porque primero también los pactos de Estado, también he de mencionarlo, todo esto que se han venido dando en esta última década han sido muy importantes y han seguido avanzando. Ahora también recientemente se sigue dando avances considerando como víctimas a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Esto es fundamental, ¿vale? Porque al final entender que la única persona afectada por la violencia contra las mujeres o la violencia de género somos nosotras, ujú, es una visión muy restringida.
¿vale? Porque al final la violencia de género, la violencia contra las mujeres no la sufrimos solo nosotras, es que también es ese entorno, ese entorno familiar, y entre ellos los niños y niñas. Entonces, ahí la verdad que seguimos siendo avanzadillas, se siguen produciendo esos avances, pero eh, yo creo que ahí también se abren nuevas puertas. Hablar de la violencia vicaria, como esa violencia Ujú. también relacionada con la violencia contra la infancia, en cómo el maltratador, el padre de esas criaturas, pues utiliza a los niños y a las niñas para hacer daño a la madre. Em, entonces, bueno, eso Sí. yo creo que es uno de los hitos fundamentales en España y uno de los temas que también a nivel teórico se está hablando ya, por suerte, afortunadamente. Aquí hay varias estudiosas de este tema que nos están dando claves muy importantes y que esto va a ayudar a configurar nuevos mecanismos de protección a la infancia. Vamos a ir avanzando en esto, espero y deseo, en los próximos años. Definitivamente. Gema, además de lo mencionado, ¿qué otras fallas consideras que son de pronto las más resaltantes a nivel de políticas públicas actuales? Bueno, yo desde una perspectiva más interseccional, creo que hace falta reconocer múltiples tipos de Ujú, violencia. Es decir, al final, para mí ese sujeto víctima de la violencia contra las mujeres, precisamente somos las mujeres, ujú, por una cuestión sociocultural, ¿no? Y también económica. Es decir, y aquí tenemos los datos que nos respaldan, hay una situación desigual de partida. Las mujeres y los hombres no partimos de una misma situación, tenemos distintas posiciones en la sociedad, también influidas por el tema económico, todo esto del techo de cristal, el suelo pegajoso, todas estas cuestiones. Entonces, aquí también hay que reconocer que las mujeres no hay una sola forma de ser mujer, ni un solo... O sea, las mujeres somos diversas, a lo que me refiero. así es. Entonces, claro, las mujeres en el ámbito de España no somos una mujer blanca como yo que haya nacido en España o con nacionalidad española. Es decir, al Ujú, final, las violencias que sufrimos las mujeres son también específicas, depende de si no somos una mujer blanca como yo, si tenemos eh, una situación económica determinada, si tenemos una situación administrativa determinada, ¿no? Y aquí, bueno, hace falta reconocer derechos a las mujeres racializadas en el contexto de España, es decir, de- racializadas, todas las personas somos racializadas, pero me refiero a esas personas racializadas en cuanto que son mujeres que provienen de países del sur global, ¿no? Que ujú, decimos. ujú. Es decir, mujeres que provienen no solo de Latinoamérica, sino también de África, de Asia, que son consideradas eh, pues mujeres o ciudadanas de segunda categoría. ¿Vale? Claro. Entonces, claro, aquí también hablamos de mujeres trans, Ujú, mujeres del colectivo LGTB, ujú. que al final también sufrimos violencia, pero están debajo de ese nivel del agua, ¿no? Que decíamos con el iceberg de la violencia. Ajá. Entonces, claro, a mí la violencia de género no me va a afectar de la misma manera que le va a afectar a una mujer migrante. ¿Por qué? Porque una mujer migrante en muchos casos, en la mayoría, es considerada una ciudadana, como digo, de segunda categoría y tiene que Ujú, enfrentar una serie de dificultades en su día a día eh, que yo, por ejemplo, pues no tengo que afrontar. Entonces ujú. creo que el principal reto a nivel de políticas públicas es reconocer esas desigualdades desde un punto de vista interseccional. Claro, claro, en ese sentido, este grupo de mujeres que has mencionado, ¿no? Que vienen de otra clase social, de otra cultura, otra raza, ¿no? Las mujeres que están migrando, ¿no? Quienes también tienen otra orientación sexual, etcétera, están en una situación de estar expuestas a un ataque mayor, a recibir pues más violencia y en ese sentido, pues amerita que se pueda hacer algo más en la sociedad, ¿no? Y esto también tiene que ver el Estado, porque definitivamente las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿cierto? Y bueno, hay mucho que hacer realmente. ¿Qué cambios consideras urgentes para garantizar la protección efectiva a las mujeres víctimas de violencia? Bueno, yo creo que una parte importante, porque claro, aquí estamos hablando de vulnerabilidades, o Ujú, sea, que son muy importantes.
Es claro. decir, entender que las mujeres, dentro de toda nuestra diversidad, somos vulnerables y en función también de nuestra posición social y de todo esto que estamos hablando, vamos a tener vulnerabilidades concretas. ¿Qué pasa? Que muchas veces creo que tendemos a entender, estamos hablando de víctimas también, tendemos a entender a las mujeres y a entendernos nosotras mismas desde un punto desde esa vulnerabilidad, ¿no? Y desde esa victimización. Quiero decir que es el primer paso, ¿no? Para también en relación con este problema. Pero también creo que hace falta dar un poco un cambio, ¿no? Y Ujú, entendernos también como agentes, o sea, esa capacidad de agencia, pasar al plano de un poco más del empoderamiento. Entonces, claro. yo creo que lo que urge también en muchos casos es escuchar. Y a nivel de hoy, con el gobierno que tenemos, ministerios específicos también, el Ministerio de Juventud e Infancia también está dando, creo que ahí se está haciendo un trabajo más de escucha. Eso es lo más deseable y creo que eso es lo que urge. Y no solo a nivel de políticas públicas, sino también, no solo a nivel macro del Estado, sino también en cada comunidad autónoma en España, que se tenga en cuenta al movimiento feminista, ¿vale? Yo aquí siempre voy a poner, voy a valorar mucho el trabajo que que está haciendo el movimiento feminista, porque ahí es donde estamos todas esas mujeres que en muchos casos estamos excluidas de las instituciones, de esa concepción de las políticas públicas. Entonces, urge escuchar a aquellas personas que históricamente no han tenido voz, precisamente a las mujeres racializadas. Ahora hay muchos colectivos también que están diciendo, bueno, es que a mí no se me está teniendo en cuenta, fíjate, no ya a nivel de las instituciones, de las políticas públicas, sino también dentro del propio movimiento feminista. Entonces, creo que hace falta un ejercicio de escucha, de escucharnos entre nosotras y de escuchar a esas voces que no han tenido lugar o cuyas necesidades pues no han sido consideradas importantes hasta ahora. Ujú. Claro, ahora, ¿qué tipo de políticas públicas podrían ser más efectivas en cuanto a la prevención de la violencia contra la mujer? Bueno, aquí tenemos varias cuestiones. A nivel de prevención, vuelvo, de verdad, hago hincapié en el tema de la educación. Es Claro, decir, al final, la prevención desde los primeros momentos, ¿vale? No ya una prevención más secundaria, más terciaria, cuando está el problema, ¿no? Y cuando ya hablamos de una situación, pues desde el maltrato, desde el riesgo de asesinato, hasta ya, pues, acoso hacia la mujer, ¿no? Es que esto viene de mucho antes. mm, Aquí tenemos que reforzar muchísimo las políticas educativas y aquí tenemos también una disputa muy importante y tiene que ver mucho con lo que te comentaba antes, Consuelo, con esta contraola ya, más conservadora, ¿no? Que está poniendo esa contraola más conservadora que estamos viviendo no solo en Europa, sino, bueno, sí, principalmente en Europa y también podríamos decir tal vez en el mundo. Esta contraola es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque compromete todos los avances, ¿no?, que hemos tenido. Y esto no es una cuestión necesariamente de ideología, esto que dicen la ideología de género es perversa. No, es que estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, de reconocer que todas las personas, independientemente de seamos hombres, mujeres, nuestras ujú, condiciones, tenemos un mínimo de derechos, ¿vale? Un mínimo de derechos es reivindicar que no nos maten por el hecho de ser mujeres, que no tengamos más probabilidad de ser abusadas, de ser acosadas por ser mujeres, ¿vale? Es una idea tal vez entendida a veces muy radical, pero a mí me parece fundamental. claro, Entonces, tenemos que centrarnos en esto, ¿no? Y entender que debe de haber un consenso en entender esto, ¿vale? Entonces, cuando hay un consenso en entender esto, las políticas educativas no van a ser tan, según el gobierno vamos a dar paso hacia adelante la igualdad y según otro gobierno vamos a dar paso hacia atrás. Tiene que haber un consenso mínimo, ¿vale? Fundamentado en esa idea de que los derechos humanos no lo son sin las mujeres, ¿vale? Sin los ujú, derechos de las mujeres. Entonces, a nivel educativo, fundamental. Luego, a nivel de conciencia social, de entender la posición desigual de las mujeres, de que partimos de una posición desigual. ujú, Y luego, a nivel de los sistemas de protección, esto es muy importante. Hay muchas voces que están diciendo que, en concreto en España, esos sistemas de protección están fallando. Estos casos últimos que te comentaba, el tema de las pulseras de seguimiento de cada uno de los casos, es muy sintomático de que no están fallando. Luego también, bueno, que haya un sistema judicial que esté garantizando a través de unas leyes
que esté garantizando la protección de las víctimas. Bueno, pues que también estamos viendo que tal vez la formación de los jueces no es suficiente. En Ujú, Granada hemos visto de forma muy clara con el caso de Juana Rivas. ujú. No sé si conoce el caso, Consuelo, esta madre, pues que quería proteger a su hijo del padre que es maltratador, ¿vale? Bueno, aquí había un caso a lo Ya, largo de muchos años, entonces, bueno, al final los hijos han tenido que convivir con el padre. Ahora el mayor de los hijos sí que ha podido convivir en España con la madre, pero el pequeño, pues seguía en Italia con el padre, y aquí desde el movimiento feminista se estaba intentando que no estuviera con el padre porque era maltratador, en fin. claro. Esto también tiene que ver con la violencia institucional que se sufre. Ujú, Entonces, a esto hay que darle una vuelta de verdad. ¿A qué formación tienen los jueces? ¿A si el sistema que tenemos realmente está funcionando? ¿No? ¿De qué manera? Y aquí, ujú. bueno, te pueden hablar más las compañeras juristas. Yo aquí pues no tengo tanto conocimiento tan en profundidad. Pero desde luego hay que darle una vuelta a estos aspectos. Definitivamente, esta situación de violencia institucional que sufren muchas mujeres, en donde es una pena porque también es que todos se afectan acá, ¿no? Los hijos, ya mencionabas este caso de este niño que tenía que vivir con el padre en donde le está dando un mal ejemplo, ¿no? Desde una paternidad insana en donde el niño está aprendiendo también de estas conductas negativas y a la larga puede nuevamente pasar lo que sucede muchas veces, ¿no? Este círculo vicioso que sigue repitiéndose de generación en generación y que es una pena. Entonces, desde aquí también es que vemos que el Estado tiene que tomar otro rol protagónico en este sentido, en donde tenga pues esta protección que muchas mujeres necesitan realmente, ¿no? Y que los niños también se sientan protegidos por parte del Estado. Ahora, desde la educación sería importante desarrollar programas de prevención enfocados al desarrollo de empoderamientos femeninos desde que las niñas están pequeñas, ¿no? Este desarrollo de habilidades socioemocionales, de autoestima, empatía, comunicación efectiva, resolución de conflictos, el saber cómo trabajar en equipo, el generar liderazgos positivos, que sean herramientas importantes para prevenir todas estas situaciones y que no solamente se den a las niñas, sino también a los niños, porque ellos también tienen que aprender a que todos pues somos iguales y tratarnos de esa misma manera, ¿no? Entonces es importante en este sentido también el cómo influyen los medios de comunicación a la percepción social de la lucha de la violencia contra la mujer, y esto también es muy importante porque los medios de comunicación tienen un papel también fundamental en este sentido, ¿no? Desde la prevención, desde cómo ayudar a tener esta información verídica para prevenir esto es gran problema que tenemos a nivel mundial, porque esto es un problema que se da en muchos lugares del mundo y que tenemos que ponerle ya un stop en este sentido, ¿no? Parar esta situación y que está en manos de todos. Ahora mencionabas hace rato que hay grupos de mujeres que están pues en una situación distinta, ¿no? Si bien es un mal que nos afecta a todas las mujeres, pero hay mujeres que sí están en una situación en donde no solamente por el hecho de ser mujeres, sino también de pronto porque son migrantes o por la raza o porque tienen también otra orientación sexual o por otra situación que generan que estén en una situación de mayor desnivel, ¿no? Entonces, acá también hay que prestar más atención y es también cómo ha influido el movimiento feminista en la creación de políticas contra la violencia de la mujer. En ese sentido, ¿qué nos podrías decir, Gemma? Bueno, a nivel o sea, el movimiento feminista, con sus movilizaciones y bueno, con su capacidad no solo de movilización, sino también de actuación, en España es que ha sido fundamental, Consuelo, porque, bueno, desde antes de que yo tuviera un poco más de contacto con política y militancia, las movilizaciones por el derecho al aborto de 2012, más adelante con el tema también de la violencia sexual. De 2018, con el caso de La Manada en España, nos estuvimos movilizando, eh,
Bueno, ya desde la huelga feminista del 8 de marzo en 2018 salimos a las calles masivamente. Eso fue una necesidad de decirle al gobierno en ese momento, Mariano Rajoy, mira, aquí o nos tenía en cuenta o nos tenía en cuenta. O sea, las mujeres, el lema de esa huelga era, si nosotras paramos, el sistema se desploma. Mm, Reivindicando un poco ese trabajo invisible de sustentar no solo el Estado, sino el sistema económico, el sistema capitalista que tenemos, ujú, porque somos las principales productoras de cuidado, ¿vale? De trabajo remunerado, no remunerado, perdón, más el trabajo remunerado, ¿vale? Esa doble jornada y doble carga. Entonces, eso fue un impulso muy grande. Luego, con el caso de esta violación de estas chicas, los Sanfermines, el caso de la manada, 2018, ahí empezamos a salir a las calles continuamente. Ahí, pues bueno, eso influyó también a nivel legislativo, luego con la creación de la famosa ley del solo sí es sí, que también fue polémica, pero bueno, al final, o sea, lo que nos quería decir es que esas movilizaciones estaban sirviendo, que saliésemos a la calle tantas miles de chicas jóvenes y de mujeres no tan jóvenes, ¿vale? Porque al final nos sentíamos interpeladas las mujeres más jóvenes. Ahí nos estaban diciendo de, bueno, la calle no es vuestro sitio, las fiestas no son vuestras, no es un espacio seguro para vosotras. Y nosotros reivindicábamos que sí lo fuera. Y no solo el espacio público, también el espacio privado, ¿vale? Porque el abuso sexual o una violación no es que un desconocido te aborde por la calle y cometa ese terrible acto. Es que también somos violadas en el espacio privado. De hecho, la ujú. mayoría de esas circunstancias suceden pues, tanto por parejas como por miembros de la familia. Entonces, bueno, en definitiva, esas movilizaciones y ese levantar la voz reivindicando que se reconociera en este caso de la manada que no fue abuso, fue violación, ¿vale? Eso al final desembocó en avance legislativo. Entonces, es fundamental que sigamos en las calles por esa razón, ¿no? También con el caso de Juana Rivas, hemos salido a la calle, hemos seguido movilizándonos todavía hasta hoy, y eso ha servido para poner en el debate público la necesidad de revisar, bueno, de la violencia institucional, de cómo nos afecta y cómo afecta a la infancia, y también de revisar esos mecanismos de protección. Ujú, claro, claro que sí. Definitivamente hay mucho que hacer, mucho que movilizar en este sentido, muchas mujeres y hombres también, porque sé que también hay hombres que están también apoyando a esta noble causa y saber también de que hay otras medidas que de pronto quisieras comentar, Gema, que también podrían ser importantes en función de erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué otras medidas consideras indispensables para ello? Bueno, ahora que has mencionado el papel de los hombres Ujú, o la posición de los hombres, esto es un tema también ciertamente controvertido a menudo. Y sí me gustaría referirme a ello. ¿Qué papel tienen los hombres? Bueno, es cierto que las mujeres, digamos que dentro de esos avances que he estado comentando, eh, creo que había un cambio social y cultural bastante grande en lo que se refiere a nosotras, a las mujeres. Es decir, al final las mujeres estamos cambiando, estamos viviendo un proceso de cambio, de darnos cuenta de nuestra posición, de nuestras dificultades, de dar un paso más allá y hablar ya de empoderamiento y de sentirnos empoderadas en muchos sentidos, pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres en gran medida no han experimentado ese cambio social. Es decir, y esto las encuestas, que ya recientemente con esta ola más conservadora están cambiando un poco las cosas, pero las encuestas nos decían que las mujeres en términos de voto tendíamos, sobre todo las mujeres jóvenes, tendíamos a votar más hacia la izquierda, un poco también motivado en relación a esos avances sociales en términos de género, a que las mujeres cada vez nos denominábamos, nos identificábamos más con el feminismo, es decir, las mujeres cada vez éramos en teoría más, bueno, en teoría no, en la práctica más de izquierda y más feminista, y en los hombres había una tendencia contraria. ujú, En gran medida esto se identifica, o puede que esto sea uno de los orígenes bueno, de todo esto de los incel, de esta oleada más de derecha, y al final no es otra cosa que si los hombres tienen una posición de privilegio y ven que las mujeres estamos desafiando esa posición de mejor de ellos, se sienten amenazados, ¿vale? Esto pasa siempre, es decir, cuando hay avances, esas personas que están mejor ubicadas se defienden y defienden ujú. su privilegio.
Entonces los hombres no han querido cambiar, y aquí hablo en términos generales, no han querido cambiar. Entonces esas medidas tienen que ir un poco por ahí. Y yo creo que una de las principales medidas debe de abordar el tema de la educación emocional, Ujú, ¿vale? Aquí las mujeres estamos haciendo un trabajo ingente eh, por trabajarnos, valga la redundancia, por revisarnos, por ver qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que falla, en la forma de relacionarnos, en cómo sentirnos mejor para vivir en este mundo tan desigual. Los hombres no están trabajando por este cambio, no quieren, porque trabajar ujú. en este cambio implica en desprenderse de esos privilegios, en tener que asumir, por ejemplo, esa carga mental de cuidado, claro. Ellos viven muy cómodos sin tener que pensar sin tener que hacer una planificación de las comidas, por ejemplo, en el caso en el que viva una pareja heterosexual, ¿vale? De hombre y mujer, a ellos les resulta muy cómodo no tener que pensar en organizar los compromisos, vida social, en qué tenemos que comer, qué lavadora hay que poner, cada cuánto hay que limpiar la casa. Claro, entonces, al final, esto es algo de los que ellos siempre han estado eximidos. Luego también el tema de cómo se cuidan las relaciones. Al final parece que en muchos casos las mujeres acabamos siendo las psicólogas de nuestro grupo de amigos, ¿no? Tanto de familiares Pasa como de muchas amigos. veces. ¿Cómo? Que pasa muchas veces, digo. Se tiende a pensar que es más el comportamiento femenino, el de tener más apertura a la escucha, ¿no? Aconsejar y tal. Pero sin embargo, también hay que, como decía Gemma, enfocarnos en que los hombres también deben tener otro comportamiento en este sentido para que podamos trabajar en equipo, porque la idea es esa, la manera en cómo erradicar la violencia contra la mujer es una situación que concierne tanto a las mujeres como también a hombres. Saber que estos hombres también van a tener hijas, tienen mamá, tienen hermanas, familia que son mujeres, entonces tienen que también tener una visión global en este sentido y también apoyarnos porque definitivamente tenemos que tener pues esta cultura enfocada en igualdad de oportunidades y derechos, que es lo que realmente merecemos y lo que realmente se busca en esta lucha de la violencia contra la mujer. ¿Algún mensaje final, Gemma, que quieras dar para todos quienes están escuchando y viendo el programa en este momento? Para mí ahora mismo el mensaje sería nuestra voz importa. Nuestra voz importa y por eso no tenemos que dejar de salir a la calle, ¿vale? Sobre todo ahora. Todos los derechos que hemos conseguido están en riesgo. Es decir, los derechos se consiguen con mucha lucha, pero pueden estar en riesgo. Y estamos en un momento, en un contexto en el que están amenazados y ya lo estamos viendo. Entonces, creernos que nuestra voz importa y por ello seguir alzándola saliendo a las calles este 25 de noviembre. Bien, Gemma. Exactamente, tiene que ser así y muchísimas gracias por tu gran aporte en el programa el día de hoy. Tenemos que seguir en esta lucha que nos concierne a todas y todos en este sentido. Muchísimas gracias y Gracias a ti, gracias, Consuelo. De gracias verdad. Gemma, gracias a todos quienes han visto el programa el día de hoy. Como saben, las transmisiones siempre se dan los días sábados a las 10 de la mañana en Perú y 4 de la tarde en España. Un abrazo muy grande.